A veces pensamos que las enfermedades no van a venir. A veces pensamos que la escasez no va a venir. La cuestión es que cuando lleguen, estar nosotros lo suficientemente maduros y listos para poder permitir que Dios sea suficiente para cualquiera que sea nuestra necesidad. Amén. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago 5, 7. Nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, porque para que no seas condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Wow. Se me hace tremendo cómo hace referencia de los profetas y de lo que sufrieron, gente realmente que estaba conectada al corazón de Dios, gente que realmente no como que vivía, gente que vivía para Dios. Y dice: ¿y qué de aquella persona? Dice, nos pone aquel ejemplo, aquel bienaventurado Job, ¿verdad? Que tuvo paciencia, que sufrió. Ese sí sufrió, y como dice, le dieron hasta para llevar, ¿verdad? Él sufrió y fue bienaventurado. El mismo Señor Jesús sufrió también. Dice, pero no te olvides que Dios es bueno y misericordioso y compasivo. Qué tremendo es. Y dice uno: Señor, ¿eres compasivo y misericordioso? ¿Por qué estoy pasando este sufrimiento? ¿Por qué estoy pasando esto? Recuerden que aquellos que con paciencia esperan la promesa recibirán la corona de la vida, ¿verdad? Algo que yo creo es que muchas veces nosotros creemos una falsa verdad de Dios. A veces nosotros pensamos que cuando estamos mal o cuando estamos pasando tiempos de necesidad o tiempos difíciles de enfermedad, a veces decimos: Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Señor, pues no te fui yo fiel, no te serví, no estuve yo en la iglesia. Y vemos que en estos tiempos de dificultad y de problemas y de luchas, todos los profetas y muchos de los siervos de Dios le dijeron: Dios mío, ¿dónde estás? Mismo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es, ¿cómo se dice? Fuera de lo normal que te sientas angustiado. No es fuera de lo normal que te sientas triste. No es nada fuera de lo normal que te sientas que te falta fe, porque hasta los mismos grandes hombres de Dios sufrieron y padecieron y tuvieron paciencia. Pero algo aquí que me gusta que dice Santiago: no te olvides que Dios es misericordioso, dice, y compasivo. Dentro de esas luchas, dentro de esos problemas, no te olvides que Dios ahí está. Y lo curioso es que Dios siempre sabe hasta dónde nosotros podemos resistir, hasta dónde nosotros podemos aguantar. Algo tremendo que yo veo es que esos grandes hombres de Dios fueron zarandeados por el diablo y Dios lo permitió. Dios, y dice uno: ¿por qué? Dios es misericordioso y compasivo. ¿Por qué permite que un hijo suyo sufra?
¿Por qué permite que un hijo suyo padezca? A veces no entendemos que la adversidad y las dificultades producen crecimiento. Las pruebas producen gente aprobada. A veces nosotros estamos muy cómodos en la vida que llevamos. A veces estamos satisfechos con lo que tenemos, con la vida que llevamos, en la manera que Dios nos habla, en la manera que vivimos. Pero ¿sabes que Dios quiere más para ti? Dios quiere más para mí. Y Dios quiere más para todas aquellas personas que lo están buscando. ¿Y sabes qué? De repente van a pasar los tiempos difíciles. ¿Para qué? Como dicen algunos, ¿verdad? Aquí vas a saber de qué estás hecho, ¿verdad? Una persona que no tiene lo suficiente en los tiempos de adversidad se desmoraliza, se desanima, deja de servir a Dios. Y en la medida, no quiere decir que Dios te va a atacar a tal grado donde no puedas resistir. No, Dios, en la medida que vas caminando con Dios, en la medida que tienes un nivel de madurez más profundo con Dios, los problemas van a ser más difíciles. Porque el adversario también se va a hacer más fuerte. Porque si fuera un adversario débil, ¿cómo pudiera destruirte? ¿Cómo pudiera hacerte sentir mal? ¿Verdad? Dice en la Biblia, encontramos que el ladrón, antes de robar al hombre fuerte, primero lo ata, ¿verdad? Porque si no, no lo puede robar, ¿verdad? Entonces muchas veces el enemigo va a quererte paralizar tu fe. Y muchas veces va a querer llegar en las áreas donde nosotros creemos que estamos seguros. Y en esas áreas a veces que nosotros descuidamos porque nos creemos que estamos muy bien. Y a veces nosotros tenemos que entender que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos madurando, siempre estamos creciendo. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre que caminó con Jesús, amaba a Jesús, estaba apasionado por Dios, dejó todo por seguirlo a Él. Y él decía, a donde tú vayas yo voy a ir, y decía muchas cosas. Él se sentía muy seguro de sí mismo. Pero pasó por un tiempo de adversidad, de dificultad, y se dio cuenta que no estaba tan seguro como él creía. Vamos a leer Mateo capítulo 26, 30. Mateo capítulo 26, 30. Mateo 26, 30. Y dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era un hombre valiente. Pedro era un hombre aventado, que iba al mar y recordemos que Pedro fue el único que se animó a bajarse de la barca y caminar sobre el mar cuando había tempestad. Era un hombre arriesgado, era un hombre temerario, era un hombre que se sentía seguro de sí mismo. Y él dijo: yo por ti, Jesús, hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, esta vez vas a fallar. No, Señor, si es necesario por ti, hasta la muerte, ¿verdad? Vamos a leer el verso 69 al 75. ¿Vas ahí mismo, Mateo?
en Mateo 26, versos 69 al 75. ¿Ya lo tenemos? Dice, Pedro estaba sentado, esto fue pues un rato después cuando aprendieron de Jesús. Y ya pues todos se dispersaron, ¿verdad? Y Pedro estaba sentado afuera en el patio, estaba viendo el show. Y se le acercó una criada diciéndole, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Una vez, oye, ¿tú estabas con Jesús el Galileo? Tranquilamente dice, no sé de qué me estás hablando, ¿verdad? Verso 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer ahí, le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no, se los juro, yo no conozco a ese hombre, de veras, por esta, 2 veces. Ya andaba ahí primeramente tranquilo y le volvieron a decir la segunda vez y ya no solamente ya se le quitó la tranquilidad, ya dijo, no era por esto, te lo juro que no estaba yo con él, no conozco a ese hombre. Verso 73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, no, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense, los hijos de Dios tenemos un modito de hablar que, no, pues gloria a Dios, Dios te bendiga. Ya, él le dijo, no, tú sí andabas con Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjense bien, la tercera vez le dije, no, tú sí eras, tu manera de hablar es idéntica a los que dan, y empieza a maldecir. No, miren, hijos de esto, hijos de aquello, tal por cual, que fue y que vino, ya hasta groserías decía, empezó a maldecir. Tú esto, aquello, tú esto, fulano y aquello, y yo ya les dije que no lo conozco y no lo conozco. Y en eso cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice, y entonces, saliendo afuera, lloró amargamente. Se dio cuenta que la había negado. Y fíjense algo tan tremendo. Nosotros siempre decimos, no, Dios, te juro que no lo voy a hacer y te lo prometo y ya no lo voy a hacer. Y cuando lo haces, ¿qué pasa? Llega la culpa y la vergüenza, que te condena y que te hace sentir mal. Así se sintió Pedro. Pedro en ese momento se dio cuenta y dijo, he negado al Dios de la vida, he negado al Rey de la salvación, y se salió. Yo creo que sintió un dolor dentro de su corazón el haberle fallado a Dios. El asunto de la tentación no es que llegue o que si caes. El asunto es qué vas a hacer al respecto cuando pasas por los tiempos de adversidad, por los tiempos de lucha. Vamos a leer Lucas 22, 31. Hacia adelantito. Lucas 22, 31. ¿Ya lo tenemos? Lucas 22, 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense, ¿se acuerdan de Job? Cuando se le acercó Satanás y le dijo, hey, ¿has visto
Dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Oye, ¿ya miraste mi siervo Job? Que Satanás le dijo, dame chance, tantito, para que veas que te va a negar, que se va a ir en tu contra. Y Dios sabía lo que había en Job, que a pesar de que él perdiera todo, no lo iba a negar. Y así pasó, dice, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo le he rogado a Dios por ti, que tu fe no falte. Y aquí impresionantemente dice, y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo, ¿verdad? Aquí me gustó, pero algo me gustó aquí y quiero que lo veamos. Que está en el verso 32. Y se los voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Y dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Fíjense, Dios sabe que vamos a fallar. Dios sabe que vamos a caer. Todos hemos pecado. Todos hemos tenido problemas y dificultades. Pedro tenía la seguridad en su corazón. Él sentía que no habría nada que pudiera hacerlo negar a Jesús. Él se sentía seguro, pero ¿sabes qué? Él no se había dado cuenta realmente el temor que tenía de morir. No se había dado cuenta el temor que tenía de padecer, pues, castigos, ¿cómo se dice? Torturas, porque los torturaban, porque los maltrataban. A lo mejor Pedro estaba acostumbrado a lidiar con hombres a su alcance y no tenía miedo, pero esto era algo que se salía de sus límites. Él iba a morir destrozado como Jesús y dijo, no hombre, ya cuando miró la realidad de las cosas dijo, no, yo no lo conozco. Y fíjense, al Señor Jesús en Lucas y en Mateo vemos cómo le dijo que lo iba a negar, que se iba a decir que no lo conocía. Pero algo tremendo aquí que me gusta en el verso 32 que dice, pero yo le he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme, porque por un tiempo te vas a alejar, pero después cambiarás, y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que se mantengan fieles y firmes en mí. Muchas veces nosotros vamos a pasar por luchas, por pruebas, y nos van a desanimar, nos van a desalentar, nos van a sentir que nuestra fe se va, o sentimos que ya todos ya nos dejaron nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes, y nos sentimos solos. Y ahí es donde nuestra fe se pone a prueba y decimos, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer. Pero Dios sabe que si te mantienes firme en Él, Dios dice, tenemos a alguien que intercede por nosotros, es Jesús. Jesús está allá arriba en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Y Él nos va a ayudar a pasar los tiempos de prueba, los tiempos de adversidad. Y cuando esos tiempos pasen, dice, vas a cambiar. Vas a cambiar y vas a ayudar a otros a que se mantengan fieles y firmes en mí. Qué tremendo es que
que muchas veces nosotros tenemos que pasar por adversidades para crecer. Y cuando pasemos por tiempos de prueba y tiempos de adversidad, aprendamos a ver que Dios es misericordioso y compasivo y que Él nos va a ayudar a salir adelante y que no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera si estamos bien o si estamos mal, porque el diablo va a querer llegarte a condenar. El diablo te va a decir: ahí está, ¿no que eras hijo de Dios? ¿No que estabas muy firme? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir? ¿Me voy a desanimar? ¿Lo voy a negar? A veces Dios nos da la oportunidad de que nos salgamos por un tiempo, para que entendamos que realmente sin Él no somos nada, que sin Él realmente estamos vacíos. Pedro, cuando se sintió acorralado, dijo: no, yo no lo conozco, y empezó a tener miedo y a alejarse, pero se dio cuenta que sin Él no puedes hacer nada, no puedes tener lo que antes tenías. Pedro, después de un tiempo, cuando se alejó, se dio cuenta las palabras que él más bien había dicho, que Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se acuerdan qué palabras son esas? Eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús mismo le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque Jesús había entendido que ellos ya lo conocían, y Pedro había entendido que no había conocido otra mayor dicha que haber conocido y servido a Jesús. Y cuando fallas, y cuando de repente te olvidas de Dios, Dios es paciente y dice: te dije que ibas a volver. Y muchas veces nosotros llegamos avergonzados. Imagínense Pedro cómo se sentía de haber traicionado aquel que caminó con él, que sonrió con él, que vivieron tantas cosas. Y cuando Pedro lo miró, se sintió el hombre más desdichado del mundo, de haberle fallado, y ha de haber dicho: de veras soy un cobarde, de veras soy un hombre que no vale nada, y no sé cuántas cosas han de haber pensado de él. Pero ese Pedro cambió, no se quedó ahí, sino que al contrario, él fue de los hombres que existieron en esta tierra, de los hombres más grandes que pudo haber compartido el mensaje de Jesús.